una magnitud eléctrica o intensidad eléctrica y, ¿no? La abreviación de la intensidad, la unidad de medida que voy a medir es en amperios, tiene que ser un amperímetro para medir lo que es corriente, ¿ya? Para medir lo que es resistencia, abreviado R, ¿no? Que la unidad de medida es en ohmios, tiene que estar el rango en ohmios, puede ser en Ks, ya hemos visto. Puede ser un ohmímetro o megómetro, depende, ¿no? Depende de la escala también. Potencia activa, lo voy a medir en vatios y es un batímetro. Quiero medir potencia reactiva, abreviado con una Q, la potencia reactiva se mide en unidades de volt ampere reactivo, bar, ¿ya? Y el aparato con lo que voy a medir es un barímetro. Quiero medir energía eléctrica, es una E, es vatios sobre hora, lo que utilizan para medir nuestro medidor de luz, un contador de energía. Quiero medir lo que es una magnitud, que es una frecuencia, que está dado en hercios, la unidad de medida. Y voy a utilizar con un aparato un frecuencímetro. El desfase del coseno de phi, que está, ¿no? La unidad de medida de phi. Es un fasímetro el aparato de medida. Flujo magnético, lo voy a medir en Webers. Y el aparato de medida es un fluxómetro. Y la inductancia, lo voy a medir en henrios, ¿ya? Y es un henrímetro para medir. También, ojo, ahí también, si quiero medir la capacidad, un capacímetro más, ¿no? Capacidad de un capacitor, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos en lo que es en mediciones eléctricas. Entonces, hacemos todo el uso o todos los aparatos de medida para medidas eléctricas, todo lo que vamos a utilizar. Por lo general, ustedes ya tienen que comprarse un instrumento de medida. Pueden aprovechar tal vez este fin de semana en comprarse un instrumento y más adelante vamos a indicar todos los materiales que vamos a requerir, pero también lo podemos estar comprando desde ahora, ¿ya? Muchas veces hay que aprovechar, ¿no? En la compra, porque después ya a veces es un poquito... o sea, si es que ya les pido nomás, entonces cualquiera van a comprar, o sea, cualquier instrumento, ¿ya? En un instrumento de medida, si se comprasen, hay el voltímetro, el amperímetro, el ómetro y nada más. Algunos cuentan con frecuencímetro más, ¿ya? Y un termostato también, algunos, o también que me miden un transistor, ¿ya? Ya, pasemos a lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa un multímetro, ¿ya? ¿Qué es un multímetro? Se denomina multímetro al instrumento que es capaz de realizar la medición de varias magnitudes eléctricas. Ojo, las magnitudes eléctricas provienen de las fundamentales, habíamos indicado, ¿no? Todo, ojo, esto digamos, de la frecuencia, energía eléctrica, reactiva, todo eso viene de las magnitudes fundamentales. Estas son las derivadas, hemos indicado, ¿no? Dentro de ellas tenemos las medidas eléctricas, todas estas, ¿ya? Dentro del instrumento se distinguen 3 mediciones fundamentales, este multímetro, con las que se realizan las lecturas más comunes, que son el ómetro, que me va a medir en resistencia, en ohmios, ¿no? Ahí está. Traten de asociarse igual con el omega, ¿no? El voltímetro, extensión, lo vamos a medir en... ¿Alguien? ¿Voltios? En... Corriente continua y corriente... alterna, ¿no? Alterna. Exacto, ¿ya? El amperímetro. ¿Lo medimos en qué? En amperios. Eso, en corriente continua y Continua y corriente... corriente alterna. Exacto, ¿ya? Ya, entonces ya estamos bien, ¿no? Todos ya conocen el ómetro, el voltímetro, corriente continua, corriente alterna. Y amperímetro vamos a medir la intensidad de corriente eléctrica
vamos a medirle en amperios en corriente continua y corriente alterna, ¿no? Ya lo habíamos visto, aquí está, ¿no? Y esta intensidad de corriente eléctrica es I, ¿no? Lo vamos a medir en la unidad de amperios, A mayúscula por si acaso, tensión en B mayúscula también, el aparato es el voltímetro y el amperímetro. Por si acaso, decimos multímetro porque también tenemos, ojo, no está separado como estos instrumentos. Aquí decimos tensión, lo vamos a medir en voltios, la unidad de voltios, y el aparato es el voltímetro. La intensidad lo medimos con un amperímetro, ¿no? Entonces, amperios, ¿no? Con la simbología de A tiene que estar por si acaso. Resistencia en ohmios, ahí está su omega, ¿no? Todos estos tres instrumentos ya lo tenemos en un multímetro, ¿no ven? Varias mediciones, ¿no? Entonces, lo pueden conocer con multímetro, ¿no? El instrumento. Los tipos de multímetros que tenemos nosotros se clasifican en dos, ya sean digitales y analógicos. Hay los digitales convencionales y específicos de automoción, ¿no? Automoción, ¿no? Automotriz más que todos digitales, por si acaso. Hay diferentes, depende de lo que ustedes quieran. Incluso hay más digitales, hay más clasificación de... más selectas, ¿no? La clasificación de lo que vos quieres siempre. Ya, pero vamos a decirle de forma general, hay analógicos que hemos visto, en este caso, en esta diapositiva, y los digitales. Lo que nosotros usamos, la parte convencional es la parte eléctrica, o en este caso, electrónica, es voltaje, corriente, lo que habíamos visto, ¿no? Y ohmio, voltímetro, ómetro, voltímetro y amperímetro. Ya también dentro de ello hay otras escalitas más que queremos medir, entonces esas son las convencionales y hay específicos siempre para la parte de automotriz. No sé si alguien cuenta con el multímetro de automotriz, ¿no? Tiene otras características más diferentes a las nuestras, ¿no? Porque creo que ellos miden revoluciones por minutos y no sé si qué características más tendrá que nos puede comentar respecto a su multímetro referente a automotriz. Si es que alguien cuenta. ¿Nadie? Ya. Ya. Más adelante también vamos a hacer un ES que se llama los instrumentos que pueden comprarlos. Ya no siempre es comprar por comprar, ¿ya? Pero les vamos a explicar, ¿ya? Instrumentos analógicos, vamos con instrumentos analógicos. Transforman una magnitud normalmente que sea corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica es la desviación de una aguja, ¿no? Si quiero medir, en este caso es un instrumento. Los instrumentos analógicos a veces están ya por separado, digamos, ¿no? Y bien siempre sea el amperímetro o sea el voltímetro o también puede también tener 3 en 1, ¿no? El ómetro más, ¿no? Entonces, cuando se va a mover esta agujita, entonces esto me va a indicar la corriente, ¿no? Igual, aquí el rango es de 1 a 1, ¿no? O aquí está 0, 0, ¿no? 0, 1, 2, 0,3, así, 5, hasta que tenga un voltio, un amperio, ¿no? 2. También fíjense la simbología aquí. ¿Qué me mide? ¿Alguien me podría decir? En amperios, Ya, en amperios, ¿qué más? Mide el amperaje en corriente directa. No, 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 no. Aquí. Aquí, fíjense. ¿Corriente? Corriente continua. alterna. Exacto, ¿ya? ¿Cómo decimos corriente alterna? Muchas veces en un instrumento, ahí está la A, de que me mide corriente, la simbología de amperios. Y si es alterna, le pongo una
la colita o la ñ, o también lo podemos decir una sinusoidal, ya porque es corriente alterna en este caso. Entonces lo denotan algunos fabricantes como esto, una onda sinusoidal o una ñ pueden decir, o sea, la de la ñ su sombrerito, digamos, esa parte. Pero si quiero medir corriente continua, muchas veces está simplemente así, ¿no? Ahí, ¿no? Como está ella parte abajo. Entonces, o de repente también pueden colocar A, C, ¿no? A, DC también, ¿no? Corriente directa, corriente alterna, ¿no? O también puede ser CA también, corriente alterna o CD, depende, pero me especifica que esto es alterna y esto es continua. Entonces, esto es un amperímetro analógico que me mide corriente continua, ¿no? Aquí está la corriente continua en DC, ¿ya? Eso ahorita que está el instrumento, decimos eso, ¿no? Se basa en un efecto bien conocido de la electricidad, que es el efecto magnético de un electroimán, ¿ya? Similar al que actúa en un motor eléctrico, ¿no? Corriente eléctrica pasa directamente por un electroimán y fuerza mecánica, que actúa una fuerza mecánica sobre la aguja. Entonces, por eso vamos a saber el valor que nos va a dar, ¿no? Este instrumento analógico. Vamos con las partes de la estructura de un instrumento analógico. Tenemos el visor, la aguja, la escala, ya muy importante. Esta es la vista frontal y esta es la parte de la vista trasera, que tenemos conectores para positivo o negativo, ¿no? Positivo siempre con color rojo, ¿no? Y negativo, ¿no? Y tenemos para su conector positivo, conector negativo que me indica nada más. Ya no podemos tanto tocar lo que es la carátula o la vista frontal nosotros. Solo podemos hacer el ajuste, ¿no? Fíjense que aquí está descalibrado, entonces debe tener una perilla o está, fíjense, un tornillo de calibración. Entonces lo ajustamos al 0, ¿ya? Este se puede ajustar, los analógicos. En cambio, los digitales difícilmente podemos ajustar, ¿ya? Para que me mida o podemos medir con otro patrón, nada. En cambio, si este aguja o se desnivela o se descalibra, entonces lo que hacemos es calibrar y me da el valor, ¿no? Pero no solo la escala entera y una parte decimal, nada más. ¿Ya? Ahí está. Lo que cuenta también, ahí está, ¿no? Miliamperes, ¿no? Igual. Si hace ratos era en amperios, fíjense, esto me va a dar en miliamperes, ¿no? Desde 0,2, 0,4, 0,5. Algunas veces no es obligatorio, ojo, colocar aquí un 0, simplemente punto decimal 0,2, eso me indica, ¿ya? 0,4, 0,6, 0,8 y 10, ¿no? Aquí está, 0,10, la escala, ¿no? Ese es el símbolo. Ahí está el imán, bobina móvil, puntero, muelle o espiral, ¿no? Parte positiva, parte negativa, ¿no? Aquí está la parte negativa. ¿Ya? Multímetro analógico. Ya, ojo, conozcan o tal vez también algunos ya saben, este es el multímetro analógico, igual, multímetro, varios, ¿ya? Y analógico, ¿ya? Entonces ahí está es diferente la escala, ahí están sus rangos de medida, ¿no? ¿Qué decimos? El multímetro analógico actualmente se encuentra en desuso debido al menor resolución, hemos dicho, ¿no? La resolución y la lectura más complicada, ¿ya? Ahora generalmente nosotros ya no lo leemos directamente con esto, ¿no? Algunos sí cuentan, ¿ya? Y están más familiarizados con el instrumento analógico, ¿ya? Pero como hemos dicho aquí, se encuentra un poco en desuso debido a su menor resolución. Hemos hablado sobre la resolución, ¿verdad? ¿No? Podemos indicar la característica o una ventaja también que es sensible a la inversión de polaridad y su lectura se ve afectada por las vibraciones y errores de paralaje. Podemos tomar errores de paralaje también con este instrumento, si es que no se ve, por eso tenemos que estar muy atentos al instrumento. ¿Qué medida me dicta? ¿Ya? ¿Ya?
Por el contrario, son más fiables a la hora de realizar mediciones que varían rápidamente con el tiempo. Eso sí son fiables, hemos dicho, pero en mediciones que varían rápidamente en el tiempo. Estos son buenos para eso, ¿ya? Solamente que la desventaja es la menor resolución y también podemos cometer errores al utilizar este instrumento, ¿ya? Pero errores que nosotros, no del instrumento, de nosotros, porque nosotros podemos tomar mala lectura, podemos ver mal, ¿no? Entonces, por hacer una medida directa, nosotros no realizamos bien. Entonces, muchas veces hemos dicho que las medidas directas las vamos a realizar 2 a 3 veces, ¿ya? Pueden utilizar este instrumento, no hay problema, ¿ya? Pueden comprarse también, ¿ya? Pero no hay tanto, ¿no? ¿Ya? Pasemos. Partes de un multímetro analógico. Vamos a agrandarlo. Ya, estas son las partes de un multímetro analógico. Tenemos los conectores, ¿no? Que me va a dar en diferentes escalas. Tenemos la pantalla, la aguja, la escala en ohmios, escala en voltios, la escala en amperios, ¿no? Amperios, voltios y ohmios, ¿no? Entonces me dan las 3 escalas que queremos y es para nuestro interés. Esto es el ajuste, ¿no? La perilla de ajuste del 0 ohmios, ¿no? La escala 0 hemos indicado. Eso sí se puede ajustar, hemos indicado, ¿no? Este es el selector de medidas en continua o en alterna. Depende si quiero medir, en este caso, si quiero medir el voltaje, entonces voy a colocar en alterna o en continua. Nada más, AC o DC, ¿no? Ahí está, estos dos, ¿no? Selector de escala. Entonces me va a seleccionar la escala que yo quiera de interés, que sea en voltios o en amperios, ¿ya? Entonces, lectura de la intensidad de corriente, ¿no? En amperios. Lectura de la diferencia de potencial, en voltios, ¿ya? Diferencia de potencial. Y lectura de resistencias. En esta escala la vamos a medir, que es en ohmios, ¿no? Entonces, estos son los chicotillos o electrodos para realizar conexiones en el circuito, ¿ya? Los chicotillos de conexión. Ahí está positivo y negativo. Dependiendo de la escala, si quiero más corriente, entonces muevo, ¿ya? La escala roja lo muevo